¿Falta? Allá pasa. Y es un chiste, pues, porque así me gusta. ¿Pero para qué viene así? ¿No es demasiado eléctrico para ti? ¿Correo? Ay, casualidad. Hamburguesa. Más hamburguesa. Espera, no son de genial. Rellena, Felipe. Oye, van a participar. Por eso vamos al libro, que no. Yo no, porque vi el lado. Tampoco era como. Todo el mundo se tiene culpa. No. Ya. Pero vale la pena Ya, entonces, algo habíamos empezado a hablar la vez pasada. La idea es que estamos en IPv 4. Tenemos entonces direcciones de 4 bytes y estamos en el esfuerzo por racionar la cantidad de direcciones que se asignan
lo más posible y darle tiempo al protocolo de Iteration 6 de tomar el control del mundo, ¿no? El modelo original era entonces que había 3 tipos de direcciones IP que se le asignaban a las instituciones, y como les contábamos la otra vez, la idea es que este es absolutamente gigantesco, este es demasiado grande y este es demasiado chico. Entonces, el problema era que en el fondo ninguna institución correspondía exactamente a ninguno de esos formatos, y eso hacía entonces que básicamente todo el mundo tomaba una clase B. La clase B era la red más sexy, digamos, de la época, y además no son demasiadas las clases B, porque si tienen 65.000 hosts, en el fondo tienen 65.000 redes nada más. O sea, yo podía tener 65.000 redes de esas en todo el mundo, y nada. ¿Okay? Por lo tanto, era obvio que se iba a acabar muy rápido, y ese fue el primer signo de alarma, era que las clases B se estaban acabando. ¿Ya? Y por lo tanto era una pésima forma de asignar dirección. Okay, ya dije. Entonces los números son esos, en el fondo. En un caso yo podía tener máximo 256 redes con 200, máximo yo podía tener una red con 256 computadores en esa red. Para una institución, la Universidad de Chile, incluso en esas épocas tenía más que eso. Y por lo tanto, en general uno pedía una clase B, y por supuesto uno tenía lejos menos de 65.000. La típica organización tenía alrededor de unas 1.000 computadores en total, digamos. Entonces, ninguna de las dos me servía, ¿ya? Era la típica organización intermedia, ¿no? Y por lo tanto, como que la división estaba mal puesta. Entonces, el primer invento, de hecho, esto fue antes del tema que estoy acá de las direcciones, sino más bien fue necesidad de que, dado que las clases C no me servían, yo pedía una clase B, pero resulta que una gran red de 65.000 máquinas era demasiado, ¿ya? Antes que ustedes nacieran, o sea, alrededor del año 87, me tocó ver, en Chile no existía internet, me tocó ver, yo estaba vivo, pero que soy adulto ya, y me tocó ver la red del INRI en Francia, donde básicamente ya usaban IP, están conectados a internet y todo, y la red del INRI, que era un instituto grandote, había tenido así unos 3.000 investigadores, que sé, una buena, todos con sus computadores, era una gigantesca red Ethernet completa, una LAN extendida gigante que cubría todo el campus, donde tenían una clase B. O sea, de verdad estaban usando el esquema tradicional, o sea que en el fondo yo hacía una red de 65.000 computadores, pero era una sola LAN, era como una Ethernet gigante que cubría todo el campus, y ese era el formato normal en esa época. A todo esto era un desastre porque la traducción de direcciones como ocupa ART y ART broadcast significa que cada vez que alguien preguntaba dónde está la dirección IP tanto, hacía un broadcast que se iba a los 65.000 máquinas, ¿no es cierto?, de todo el campus, y cuando uno tiene 65.000 máquinas, la probabilidad que algún gil esté preguntando por una dirección IP en un momento dado es como casi 1, por lo tanto lo único que había en esa red era un broadcast transitando por todas partes. ¿Ya? A todo esto, ¿cómo se hace para que el tráfico no sea absolutamente alto? Porque ya en esa época se habían inventado estos switches semi-inteligentes, repetidores inteligentes de Ethernet, que filtran un poquito el tráfico, o sea que en el fondo, si hay un paquete de Ethernet que va a esta red, y yo sé que en esa red está tal tipo, no necesito difundir ese paquete hacia todas las otras redes. O sea, los tipos aprendían la topología y sabían que estos tipos están para acá, para allá, etc. Y eran súper choros porque iban aprendiendo, o sea, uno lo podía apagar y encender. Cuando partían, hacían repetición para todos lados, y después de un rato iban armando su tabla, veían los paquetes que pasaban de un lado para otro y iban aprendiendo. Como uno aprende con el front, ¿no es cierto? O sea, si por este enlace me llega un paquete Ethernet de ese tipo, yo sé que ese tipo queda para allá. Entonces ahora cuando le llegue la respuesta ya sé para dónde mandar y no necesito repetirlo hacia los otros. Y así minimizaban el tráfico. Pero el broadcast estaba perdido, porque no tengo cómo... el broadcast por definición tiene que irse para todas partes, yo no sé para quién es realmente. Entonces los broadcasts eran tormentas de broadcast y uno pasaba la vida batallando contra las tormentas de broadcast en esta red, era muy entretenido. Ok, entonces la idea fue muy rápido decir, mira, esto no es buena idea. ¿Okay? Y las compañías Tricom y eso empezaron a diseñar switches y cosas Ethernet inteligentes para poder manejar redes gigantes, y por otro lado la gente de IP dijo, mira, en realidad no es lógico pensar que vamos a tener una LAN gigante con 65.000 cosas, mejor tratemos de usar eso mismo, usar una clase B, pero para varias redes. ¿Okay? Y eso, como les digo, fue un poquito antes incluso del tema de que se
se fueran a acabar las direcciones IP. Y ahí entonces inventaron el concepto de subred. ¿Ya? Cuando yo conocí Internet, las subredes ya existían. Entonces yo pensé en un inicio que las subredes eran originales, o sea, que habían estado ahí desde siempre, ¿no? Poco tiempo después me di cuenta que acababan de ser inventadas, digamos, y era la gente lo consideraba más moderno que había. El hecho de tener una subred significa, vamos a tomar el ejemplo de la clase B, porque es el clásico y el más típico, que en el fondo yo tengo una clase B en mi organización, entonces en el fondo, digamos, Universidad de Chile, esto es, digamos, Internet. Entonces, desde el punto de vista de Internet, todos los paquetes que van hacia la Universidad de Chile son de la misma clase B y por lo tanto, desde el punto de vista del ruteo, yo veo a la Universidad de Chile como una sola gran red. Y no me interesa saber si es o no es una sola gran red, lo que me importa es que vaya. ¿Ya? Por lo tanto, esto sigue siendo una clase B y la subred no existe hasta que no ingreso a la institución, entre comillas, que en el fondo significa cuando llego a la clase B correspondiente. ¿Ya? Pero cuando yo entro en el router de entrada, ahora yo puedo aplicar el concepto de subred, que la forma más clásica de hacerlo, porque era la más simple de entender para los seres humanos, era decir, voy a usar un byte para subred y un byte para host. ¿Ya? En el fondo, en vez de ver la clase B como una red con 65.000 hosts, la veo como 256, 154 en realidad, porque los ceros y los uno no se pueden usar, redes con 254 hosts cada una. Entonces, y eso se llamaba subnetear, o hacer subredes, ¿sabes? O sea, en el fondo una gran red la transforma en un montón de subredes. ¿Ya? Es particionar un espacio grande, digamos, en un montón de espacios chicos. Normalmente se hacía un byte y un byte, porque eso era trivial para el administrador, ¿no es cierto? Si imagínense la dirección a la que le tengo mucho cariño, 146.83, soy mi primera clase B, 146.83, entonces todos los computadores de la Universidad de Chile pertenecen a la 146.83 y tienen ese prefijo común, ¿ya? ¿Y qué hago después? Le digo, ok, la red 1 va a ser, no sé, el SEC, el punto donde llegan todos los enlaces, y todos los computadores del SEC van a ser 1 punto algo, ¿no es cierto? Al DCC le asignaremos la red 2, a Eléctrica le asignaremos la red 3, etc. Entonces después el administrador va a electricar, él sabe, la 1, ok, es del SEC, ¿ok? Entonces poner el límite este es el límite de red y este es el límite de subred, ¿no es cierto? Hacía muy obvio usar esos puntitos, digamos, porque me permitía que para los seres humanos, digamos, fuera trivial saber a cuál subred le pertenece este paquetito. ¿Sí? O sea, era muy humano, ¿ya? Sin embargo, desde el comienzo el concepto de subred fue más genérico, ¿ya? Y fue decir, mira, en realidad esta pared de acá, entre subred y host, en realidad se puede mover para cualquiera de los dos lados como usted quiera, ¿ya? Y ¿cómo se llama? La granularidad es de bits. Ya, o sea, en el fondo yo tengo 8 bits acá y 8 bits acá, y por lo tanto yo puedo poner esa separación. Bueno, obviamente si lo dejo en 0, ya tengo una subred, pues es una red de clase B, ¿no es cierto? Pero si dejo un bit de subred, está bien. Ustedes tienen 2 subredes y cada una tiene, qué sé yo, 32.000 cosas más o menos cada una. Puedo dejar 2 bits, en cuyo caso entonces tienen ahora 4 redes y cada una tiene 16.000 cosas cada una, etc. O sea, uno va y también me puedo pasar por el otro lado. O sea, puedo tener, en vez de tener 255 y 255, puedo tener ahora 512 y 128 y cada vez me va disminuyendo. Entonces, en el fondo tengo la opción, no de todas las combinaciones, pero casi, ¿ya? De tener muchas redes con muy pocos hosts cada una o pocas redes con muchos hosts cada una, ¿ya? Pero todo el mundo, en todo caso, en mi época, lo que hacía era subnetear acá para poder entender, digamos, lo que estábamos mirando, pero les repito, la idea es que sea de donde ustedes quieran. ¿Ya? Ahora, si uno subnetea de un bit raro, no es nada trivial saber a cuál red le pertenece una dirección. ¿Ya? Imagínense que ponen un bit acá, entonces en el fondo significa que las direcciones de 128 para arriba le pertenecen a una subred y de 0 a 127 le pertenecen a la otra. Entonces es bien poco intuitivo decidir a cuál red están estos. Y son todos los números entre 0 y 127, ¿fíjate? No es un número fijo, porque en el fondo es un bit fijo, pero eso es un montón de números. Entonces, la verdad es que era súper difícil de ver, ¿no? De hecho, supongo que ya no existe, pero había unas aplicaciones para
para Palm y para handhelds, digamos, que justamente servían para eso. O sea, yo le decía la dirección, le decía la máscara, dónde estaba el bit, digamos, y él me decía, ok, está el subred 1, 2, 3, etc. Para ayudarme a verlo. ¿Alguien preguntó? Sí. Y desde el punto de vista organizacional se ve como mucho más ordenado. Así es. Pero desde el punto de vista de aumentar la capacidad, no sirve nada. A ver, sirve de algo. Sirve porque antes, si tú querías hacer esto, o sea, tenías que dividir en redes, tendrías que haber pedido varias clases B. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma sirve. O sea, usas mejor tu clase B. Aprovecha más la capacidad de juego. Claro, pero en realidad no fue diseñado para eso. Fue diseñado por administración. O sea, porque no era, o sea, era obvio que tú no querías tener una gran red y no ibas a estar pidiendo un montón de clases B para eso. Entonces, la gente de forma natural diseñó este esquema. ¿Ya? Una cosa importante de las subredes, que fue muy importante para que se pudieran desplegar sin decirle nada a nadie, es que el único que necesita... estoy hablando de lo que decir lo que viene en la materia. Déjenme asegurarme de que no estoy hablando de estupideces. Ya, antes de decir eso, una funcionalidad fabulosa de las subredes es que, desde el punto de vista de afuera de mi institución, da lo mismo. O sea, yo puedo decidir usar o no usar subredes en la Universidad de Chile, y desde el punto de vista de la gente que está fuera de la Universidad de Chile, es totalmente transparente. ¿Ok? Mi clase B queda para donde mismo y se entra igual, y da lo mismo que esto sea el DCC, el SEC, qué sé yo, sus juntas son iguales, porque toda la clase B está junta. ¿Ok? El tema de la subred empieza justo en el límite entre la Universidad de Chile y el mundo de afuera. O sea, una vez que entro a los prefijos, ustedes que eran 146.83, ahí tengo que estar, todos los routers de la institución tienen que estar de acuerdo de cómo se subnetea mi institución. ¿Ya? ¿Nosotros? ¿Qué es lo que es una clase B? Una clase B es un prefijo de 2 bytes. ¿Ya? Está la transparencia anterior. O sea, en el fondo son 2 bytes fijos, asignados centralmente, que yo tengo entonces 65.000 números posibles para asignar a mi computador. Entonces, en el fondo, me da para tener una red IP con 65.000 máquinas adentro. Eso es una clase B. Ahora, esto se aplica a todas las clases, ¿eh? Incluso una clase C, que tiene el prefijo hasta acá, también la puedo subnetear, porque esos 8 bits los puedo transformar en, qué sé yo, en 4 bits y 4 bits, por ejemplo, por lo cual logro 16 redes de 16 hosts cada una, digamos, que no es muy útil, pero funciona. En general, las clases C se subnetean máximo con 1 o 2 bits, pero igual uno podría armar una subred pequeña con clases C. Pero toda esta tecnología en realidad se aplicó masivamente para las clases B, ¿no? Y nunca se aplicó mucho para las clases A, porque las clases A casi no existieron, existieron mucho después, digamos, casi no se asignaron, ¿no? La gran clase A que todos conocimos cuando chicos era la 10, ¿no? Que todos ustedes la conocen porque es la que más se usa en las redes privadas hoy día, que fue la gran red clase A, que era como el backbone del ARPANET y qué sé yo, y que después se devolvió porque ya no se utilizó más, y como quedó disponible, un poco como un homenaje a la gran clase 10, se asignó para las redes privadas, digamos, de modo que todos las podemos usar hoy día de forma libre, ¿no? Pero casi uno no veía clases A en el mundo, uno lo único que veía era clases B, ¿no? Y clase C. Los Rascas teníamos clase C y los Hive teníamos clase B, ¿no? Ok, entonces, imagínense la Universidad de Chile ahora. Después les voy a hacer ese mono. Ya, una vez que entro a la Universidad de Chile, hay 2 requisitos fundamentales para que esto funcione. Uno es que tengo que saber cuál es, digamos, la subred, que en el fondo significa dónde está esa barrera. ¿Ya? Y normalmente esto está diseñado para que la barrera sea común y compartida para toda la organización. O sea, yo lo puedo hacer que el DCC decida subnetear de una forma, la Facultad de Ingeniería de otra y Medicina de otra. En realidad se puede, ¿eh? Y nosotros lo hacíamos, ¿eh? Pero la idea es que no se haga. La idea es que ojalá sea igual y común para todos, es mucho más fácil, ¿ya? Y la otra, entonces, necesito saber cuál es la subred y necesito saber también que la red sea, digamos, conexa, por hablar en jerga de grafos. Es decir, una vez que yo entro a la nube 146.83, la idea es que yo pueda llegar a todos los computadores 146.83 sin salir de la 146.83. Ya, o sea, esto se cae, digamos, y deja de funcionar si es que
qué sé yo, para llegar al DCC tengo que entrar por un camino distinto que va a llegar a medicina. ¿Ok? Porque eso no hay cómo saberlo desde afuera. ¿Se fijan? Desde afuera yo soy una sola red. Entonces, en el fondo, la 14783 tiene que ser una nube conexa. ¿Okay? Yo puedo entrar por cualquier lado y llegar a cualquier otro lado. O sea, yo no puedo aplicar filtros interfacultades, si ustedes quieren, o algo parecido. ¿Ya? Ya. La máscara. No. El límite entre una red y otra se dice que se llama una máscara. ¿Por qué se llama una máscara? Porque en el fondo el concepto es que yo agarro la dirección IP completa, le aplico una máscara de bits en uno, le hago un AND y obtengo el prefijo de red. Esa es la idea. Entonces, la idea es que el filtraje que yo hago es aplicarle a la dirección una máscara que al principio tiene puros unos y estos también son unos y después le pongo ceros en los lugares donde va el... Entonces, es una secuencia de 32 bits, de los cuales tengo una secuencia en 1 y después una secuencia en 0. ¿Ya? La secuencia en 1 me indica el prefijo de red. En este caso en particular voy a tener 16 bits en 1 y 16 bits en 0. Esa es la máscara de la típica subred, perdón, una clase B es 16 bits en 1 y 16 bits en 0. Una clase B subneteada como un montón de clases C es entonces un montón de unos hasta acá. Entonces son 24, 6 más 8, 24 bits en 1 y 8 bits en 0. ¿Se fijan? Entonces la idea es que los bits en 0 me indican el pedazo de host y los bits en 1 me indican la dirección de red. ¿Ya? Esta secuencia de 32 bits que hay aquí se llama la máscara. La máscara de subred. ¿Ah? Y el concepto original de IP era que yo no necesitaba máscaras, porque yo le miraba los primeros bits a la dirección y sabía si era una clase A, clase B, clase C. ¿Recuerdan? Es por el rango del primer número en el fondo. Eso significa que según con qué número empiezan, yo puedo saber si es una clase A, una clase B, una clase C. Con lo cual yo deducía la máscara. Porque la máscara era aquí, aquí o acá. ¿Okay? Clase A, clase B, clase C. Ahora ya no me basta. ¿Ya? Necesito saber si es una clase A, clase B, clase C cuando estoy afuera, pero una vez que llego acá necesito saber cuál es la máscara. Entonces, esa es información extra. Y esa información no viene en el paquete IP. El paquete IP viene la dirección de destino. Tal cual. ¿Ya? Si yo quiero aplicarle subredes, necesito que la máscara, mis routers la conozcan. Por eso es que cuando es dentro de la Universidad de Chile eso no es tan difícil. Porque en el fondo yo lo configuro en todos los routers. Todos los routers lo saben de memoria porque al administrador del sistema les dijo su máscara es tal. Y ellos entonces aplican la máscara cada cuando llega el paquete. Y como todos esos routers están bajo control de una autoridad, no es tanto problema. ¿Ya? Por lo tanto, yo podía implementar subredes sin cambiar los protocolos de ruteo de Internet y simplemente administrando bien mi red interna. ¿Ya? ¿Cómo se hace entonces cuando llego a la red 146.83? El router conoce la máscara, las direcciones de destino les aplica la máscara, obtiene esto y ahora dice, ok, esta ruta más específica, por ejemplo la que va a la 2, ¿para dónde queda? ¿Se fijan? Y puedo tener una ruta distinta acá adentro, hacia la red 2, la red 3, la red 1, etc. Y armo una especie de subinternet, si ustedes quieren, allá adentro con las subredes. ¿Ya? La máscara hubo que inventar una notación, y entonces las notaciones para las máscaras fueron equivalentes a las direcciones IP. Por cierto, yo tenía direcciones IP decimal, que cada byte lo escribíamos en decimal. La máscara se escribe igual. Se lee súper mal, porque ahí yo no veo los bits claramente, pero en general es fácil porque como son puros 1 y después puros 0, el único problema es el último, o sea, 255 significa puros 1, ¿no es cierto? Entonces eso uno lo salta rápido. El problema es el último número que no es 0, ¿no? Que en este caso es el último, pero podría ser el último antes de un 0, que ahí no es tan obvio para alguien que no anda configurando redes todos los días, ver dónde está el bit del 1 ahí. ¿No? Entonces, 128 es un bit del 1 seguido puro 0. Significa que esa es una subred subneteada en el primer bit de la clase C. ¿No? O sea, en el fondo, todo esto es 1 y le agregué un bit más. Ya te pasé en 1 hacia la derecha. Y el resto va en 0. ¿Ya? A todo esto, uno podría, no sé, a mí se me ocurrió cuando yo era chico, de que para qué necesitábamos las máscaras y total podríamos haber mirado
en la dirección IP, en la dirección IP misma, podríamos haber visto hasta dónde seguían los unos acá, ¿no? Y decir, bueno, lo que va, en el fondo, si mi prefijo de red después viene en 0, me bastaría con que me den el prefijo de red. ¿Ya? No necesito mirar la dirección IP completa, sino que si alguien me dice la dirección IP 146.83.1, ya para allá, yo podría tratar de deducir la máscara, porque en el fondo busco cuál es el último bit en 1, ¿ya? Y de ahí para adelante son todos 0, ¿no es cierto? Por definición, el prefijo de red. Entonces, en el fondo, más bien al revés, sería mirar desde la derecha hacia la izquierda, saltarme todos los 0 y el primer 1, ahí está la máscara. ¿Ya? Pero obviamente eso es falso porque hay números que pueden terminar con 0, ¿no? y que son parte del prefijo de red todavía, que son ceros que valen, digamos, ¿no? Son ceros que están borrados porque son parte del host, sino que son ceros que son parte del prefijo. Entonces, en realidad necesito la máscara. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría pensar que ese es un 1-0, el 2, ¿no es cierto? En binario. Entonces, yo podría pensar que ese último 0 le pertenece a los hosts, y en realidad, en el caso, le pertenece al prefijo de red. Entonces, no puedo deducirlo automáticamente. Entonces, yo no puedo calcular una máscara sin que me digan cuál es. Ya. Máscaras clásicas, todos ustedes deben haber visto cuando configuran los routers de la casa y qué sé yo, uno pone la dirección IP y la máscara de red. Normalmente la máscara de red es 255.255.0, que es una clase C. ¿Ya? Y es lo que casi todas las casas tenemos clase C configurada en nuestros routers y qué sé yo. Es lo más simple, digamos. Es raro que la casa no tenga más de 255 máquinas, incluso con un alumno de computación. Ya. Ya lo dije. Entonces, ese es el modelo, es el monotípico, digamos. Desde afuera, esto se ve como una clase B. Adentro de la Universidad de Chile, se ven como múltiples clases C. ¿Sí? Que son una clase B subnetiada en un montón de clases C. Entonces, desde el punto de vista interno, yo administro mis direcciones como si fueran clases C. Desde el punto de vista externo, soy una sola clase B. ¿Ya? Y lo único que cambia es la máscara. Hacia afuera la máscara no se necesita conocer porque la clase B por default es 255.255.00. Y una vez que estoy adentro, alguien me tiene que decir que mi máscara es 255.255.255.0. Ya. Esa era la subred. O sea, agarro una clase B y trato de poner el corte de red, el prefijo de red lo trato de alargar. ¿Ya? Eso, como alguien comentaba por ahí, no sirve demasiado para mejorar la asignación de redes. Así que es cierto que si yo lo que quiero es tener una sola red con, no sé, 1000 hosts, al final igual voy a tener que pedir una clase B. ¿Ya? Entonces, pero el mismo concepto se aplicó para inventar lo contrario que la subred, que se llama una superred. No lleva acento super, y la superred es, en el fondo, es como exactamente al revés que una subred. O sea, una subred trata que una gran red se subdivida en redes chicas. Una superred, en el fondo, trata de juntar un montón de redes chicas y transformarla en una red grande. ¿Ya? Porque la única forma que tengo yo de tener una buena red con 1000 hosts es, por ejemplo, pedir 2 clases C, pero administrarlas como si fuera una sola red. ¿Ya? Cuando tener dos clases C de 255 y sumarlas y decir que tengo una red de 1024. ¿Ya? Cuatro, sí. Entonces el modelo a usar vino, sí que vino el más nuevo, SuperRedes fue algo mucho más nuevo, y tuvo que ver con esto del CIDR, que era la idea de decir, ok, tal como aprendimos a hacer subredes dentro de nuestras redes internas, vamos a aplicar un poco el mismo esquema hacia afuera también, solo que este cambio es mucho mayor, mucho más difícil, porque significa que ahora sí que tengo que modificar el internet, digamos. O sea, ya no puedo ignorar que hay máscaras en el sistema. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Ya, es por esta la historia. Vamos a la historia, ya lo dijimos. Ya, uno de los temas que es importante ver es que 32 bits, digamos, me da algo así como para 4 giga direcciones, ¿no es cierto?, de internet, y en el fondo son 4.000 millones de computadores, ¿no? No hay 4.000 millones de computadores conectados a internet en este minuto, de hecho, probablemente está llegando a 4.000 millones, pero se están acabando igual, porque la forma de asignación es crucial, ¿ok? O sea,
tal como antes asignaba clase B, y para 1000 computadores yo le asignaba una clase B, sea como sea que yo lo haga, siempre voy a sobreasignar, ¿no es cierto? Le asigno a usted un rango y usted me van a pedir lo más que algún día van a llegar a tener, pero obviamente siempre van a usar menos. Entonces las tasas de pérdida son enormes. Entonces eso dividir por 4, el espacio es porque lo hemos hecho razonablemente bien, ¿no? O sea, en el fondo no es una tasa de pérdida muy grande, el que cuando estamos completando un cuarto del espacio real ya las direcciones se están acabando. De irme preocupado a actualizarlo al último día, porque esto cambia todos los días, pero esta es la evolución actual de las direcciones IP versión 4. La curva que importa es la de arriba, que es en el fondo el espacio de direcciones que le quedan a la llana disponible, que es la que asigna centralizadamente los bloques completos. Y este es el máximo. O sea, en el fondo la curva ahí donde está a la derecha es como lo que está pronosticado a fines del 2010. La idea es que le van a quedar menos de, digamos, menos de un cuarto del espacio total, probablemente tipo 20%, y a la tasa de crecimiento que lleva, la extrapolación cambia según las formas que hacen, los modelos que hacen, pero la idea es que quedan direcciones IPv4 como hasta el 2012. O sea, es justo para acá del mundo, así que no se va a haber problema. Y esto ha hecho que la presión por IPv6 se ha aumentado mucho. Sin embargo, es impresionante que todavía estemos mostrando estos gráficos cuando en el año 92 ya se suponía que esto iba a ocurrir, ¿no? Esta es la fecha de predicción donde se espera que la dirección IP finalmente se acabe y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? La idea es que partió en un mundo muy pesimista, después fue un poquito más optimista y ha ido como medio maníaco depresivo el algoritmo. Pero la idea entonces es que estamos alrededor del año 2012 para que se acabe. Este es el que de verdad lo vamos a sentir, digamos, que es el año en que los registradores que asignan de verdad al usuario final ya no tengan más direcciones IP para asignar. La evaluación es entre 2012 o mitad del 2012, o sea, comienzo del 2012 o fin del 2012, o sea, mitad del 2012, así que al final es bastante estable, ¿no? Más de lo que parece el gráfico. Entonces, hay un libro re bueno que se llama algo así como Cómo mentir con estadísticas. Se lo recomiendo para leer porque cuando haga sus exposiciones, digamos, es extraordinario. Dice que un truco fundamental para mostrar un gráfico con el cual uno quiere mentir es no empezar en el cero. O sea, cualquier gráfico que ustedes vean que no empiece en el cero sospechan fuertemente. Porque esto en realidad indica que esto es una curva plana. Si uno lo mira en la escala real, es una recta. ¿Ya? Pero yo puedo mostrar que las ventas están subiendo y que he hecho cualquier súper bien mi pega agrandando la escala. Esto totalmente no significa nada, ¿no? Porque en el cambio del delta es irrelevante. Entonces yo podría poner nervioso un tipo diciéndole es súper inestable nuestra venta. En realidad, por supuesto, es inestable. Lo que pasa es que basta con amplificarla lo suficiente para... Entonces este gráfico es mentiroso. Ok. Ya. Y el segundo problema, que no hemos tocado nada, pero que es obvio también, es que a medida que yo pido muchas direcciones y muchas redes, básicamente en algún lugar del planeta hay routers que tienen en memoria la lista completa de todos los prefijos de red que están conectados a Internet en este minuto. ¿Ya? Y esta tabla, en la medida que yo asigno muchas redes, muchos prefijos, crece cualquier cantidad. ¿Ya? Entonces, como hay una explosión media exponencial, digamos, de asignación de redes, de hecho era exponencial. En el año 92 los tipos veían que les quedaba la mitad de las direcciones clase B disponibles. Y con la tasa de crecimiento que llevaba, eso significaba un año. ¿Sí? O sea, en el fondo, todo lo que Internet había consumido, si íbamos en un año más, era realmente exponencial. Explica cosas que cada año se duplicaba, digamos, la Internet. ¿Ya? Entonces, el problema era que la tabla de rutas también se duplicaba todos los años. ¿Ya? Y los routers principales de Internet desde esa época, yo creo que todavía hoy día, batallan sistemáticamente por poder rutear con una tabla de rutas tan grande en memoria en forma eficiente. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes: disminuir la tasa de asignación y de pérdida de las direcciones IP al asignarla para que me duren más, y finalmente disminuir la explosión, atenuar la explosión del crecimiento de las tablas de rutas que los routers centrales tienen que mantener. ¿Ya? La proliferación de redes, si ustedes quieren, ¿no? Se trata de factorizar lo más posible la red. ¿Ya? El ideal
del el sueño, digamos, fabuloso sería algo así como, ok, todo Latinoamérica empieza con el prefijo 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que saber el router central en Estados Unidos? Que 20 queda para allá. Toda Latinoamérica es un solo prefijo. ¿Ya? Y ahí entrará, no sé, al router que está en el satélite de arriba de Brasil y se distribuirá hacia el resto. Esa es la forma de, un poco como hace la telefonía con los prefijos de país, ¿no es cierto? Porque a uno le gustaría que ojalá no fuera por país, sino que fuera como por continente. ¿Ya? Y así el router central podría tener unas 10 entradas y se acabó. Ese es el sueño del operador de router central, digamos, ¿no? Que estamos lejísimos de eso. Hoy día las cifras son más o menos esas. Un router maneja como unas 300, o sea, el router central principal sin default que tiene todas las redes existentes maneja más o menos unas 350.000 redes, prefijo, grandote para una tabla de ruta, y sigue siendo un problema manejarlo en forma eficiente, rutear en forma eficiente, y además el otro problema es que por cada entrada que yo tengo en esa tabla tengo más probabilidades de que haya una inestabilidad en el sistema, una red, por ejemplo, que desaparece, o otra red que aparece, y por lo tanto los routers pierden mucho tiempo actualizando sus tablas y aprendiendo caminos y borrando caminos, y eso les quita CPU para estar ruteando, que es lo que de verdad deberían estar haciendo. O sea, mientras más estable sea la tabla de ruta, mucho mejor, y para que sea estable tiene que ser chica, digamos, porque si no la probabilidad de que cualquiera de esas redes se caiga, o aparezca, o etcétera, empieza a ser demasiado alta. Ok. Ya, entonces el punto 2 era término de todas las direcciones IP, el punto 1 era término de las direcciones clase B, y el punto 3 era la explosión de las tablas de ruta. ¿Ya? 1 y 3, SIDR. O sea, SIDR trata de ser racional en la asignación de las direcciones y de los prefijos, de modo de resolver la explosión, o tratar de resolver la explosión de tabla de ruta, y tratar de resolver el término de las clases P, o sea, tratar de explotar mejor. Esto es como una mina subterránea, digamos, donde tiene espacio clase A, clase B y clase C, ¿no es cierto? Lo que nos estamos pasando es que se nos está quedando en clase B, que era el único que realmente le interesaba a todo el mundo. La idea es, ok, tratemos de usar las clases A y las clases C en forma más astuta, de modo que cumplan de satisfacer las peticiones, digamos, de los usuarios de mejor forma, ¿no? Y explotar más equilibradamente los recursos. Y finalmente, el término total de las direcciones IP, el camino es IP versión 6. ¿Ya? Y en eso se supone que estamos. Esa está por verse cómo la vamos a lograr. Las otras se manejaron súper bien, que era como darle tiempo al sistema. Sí. Pero, de hecho, ya se está utilizando, o sea, ahí estamos hablando de que se utiliza una máscara de subred. Sí. No podríamos suprimir lo que es la clase A, B, C y utilizamos directamente lo que es la máscara de subred. Exacto. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. ¿Por qué no se hizo al tiro, sí? Y de forma mágica? Porque para poder hacer eso, tú necesitas que al mismo tiempo, o sea, en el fondo, el Internet, digamos, el router que tiene esta lista de prefijos de direcciones, además de tener el prefijo de direcciones, tiene que conocer la máscara para poder funcionar en tu red. Antes no lo necesitaba. Él ponía 146.83 y decía, una clase B. Entonces él sabe que es 146.83.00. ¿Está? Ahora ya no va a saber eso. Para poder él manejar en su memoria 146.83.1 y saber que ese es un prefijo de red y dónde se corta, tiene que conocer la máquina. ¿Ya? Y eso no es tan fácil, porque acá era fácil. Acá yo le digo a todos los administradores de sistemas de la Chile, que son muy ordenados y obedientes, que la máscara es tal y todos me hacen caso. ¿Ya? En el planeta ya no es así. O sea, como yo le digo al planeta cuál es la máscara de la Universidad de Chile, cómo hago que el planeta lo conozca y que todos los routers de Internet sepan cuál es tu máscara. ¿Está bien? Ok, entonces, efectivamente lo que se hizo fue lo que se llama classless IP sin clases, donde en el fondo las clases A, B y C desaparecen. De hecho, en ipv 6 ese concepto no existe. ¿Ya? No hay ningún tipo de prefijo que diga de qué tipo o clase o rango que se de esta red. ¿Ya? En ipv 4 como que se mantiene de alguna forma implícito, pero la idea es que uno ya podría irlo ignorando. ¿Ya? No es necesario saber de qué clase es una dirección IP. Y la regla entonces es que ahora, en vez de manejar una especie de máscara implícita, o sea, clase A, B y C en el fondo lo que querían decir era, miren los primeros bits y usted sabe cuál es la máscara que hay que aplicar. ¿Ok?
Ahora ya no vamos a hacer eso, sino que siempre la máscara la voy a tener que conocer. Ahora, el problema en Internet es que yo no puedo llegar y decir, ok, a partir de mañana usamos el nuevo protocolo, todo el mundo conoce las máscaras, y pónganse todos y partimos de cero, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo tengo que permitir un deployment que de a poquito los routers modernos vayan conociendo estas cosas y tengo que sobrevivir a los routers antiguos también. ¿Ya? Entonces, esto estuvo bien diseñado en ese sentido, de modo de que yo pude desplegar superredes sin que todos los routers supieran esto. Y una vez que ya pasó la etapa en que ahora yo voy a partir de la base que todos sabían, pudimos empezar a explotar otro espacio más. ¿Ya? El primer plan, y el más importante en realidad, fue poder vender paquetes de direcciones clase C. ¿Ya? O sea, en vez de venderle al tipo, ok, esta es tu clase B y tiene 65.000 hosts, era agrupar clases C entre ellas. ¿Cuál es el plan? El plan sería que, en el fondo, si yo tengo aquí mi clase C tiene 3 bytes ocupados, mi dirección estaba acá, y normalmente este era mi pedazo de host, ¿no es cierto? Y acá me caben 255 valores distintos. ¿Ya? En subredes, ¿se acuerdan? La idea es ir corriendo la barrera de la subred hacia la derecha. En superredes, la idea es correr la barrera hacia la izquierda. ¿En qué me sirve correrlo hacia la izquierda? Que yo puedo decir ahora, ok, voy a hacer un bit hacia la izquierda, y ahora entonces mi prefijo de red va a ser hasta aquí, y esto va a ser de host. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que tomar la red que termina en 1 y la red que termina en 0. Ahí, 0 y mi prefijo de host de 1. ¿Ya? Si uno lo mira en el número que queda acá, en el fondo son dos clases C contiguas. ¿Ya? Esta va a ser, qué sé yo, la clase C 146, 83, 2, y esta de acá es la 146, 83, 3. ¿Ya? Porque en el fondo esa es 1, 0 y esa es 1, 1. O sea, siempre al considerar el último bit en 0 y el otro en 1, me quedan dos seguidos. ¿Okay? Que es razonablemente, digamos, bueno, no tan fácil, pero digamos, es razonablemente visible para un ser humano. Es decir, ok, dos clases C contiguas y las veo en el fondo como una especie de clase C más 1, que ahora entonces en vez de tener 255 hosts, tengo 2 veces 255 hosts, ¿no es cierto? Y paso a tener 1512 hosts, que era algo que antes no podíamos hacer. Y el prefijo de red común es este. Lo único malo es que desde el punto de vista de un usuario normal no se ve tan fácil ver que esos son dos prefijos comunes, ¿no? Porque uno dice 2 y el otro dice 3, pero tiene un prefijo común. ¿Ya? Y en el fondo la idea es que ese último bit se ve dentro de la asignación de host. O sea, binariamente funciona súper bien y para los computadores no hay ningún problema, ¿ya? Pero para el ser humano que administra esta cuestión es un caso. ¿Ya? Pero de a poquito nos fuimos acostumbrando, digamos, y hemos podido sobrevivir a ese. Y entonces la idea es que en este esquema, mi prefijo de máscara es 255, 255, esto de acá es 1, 254. ¿Cuánto? 254. 254, para que sea con un 0, claro, y este de acá me queda en 500 algo, ¿no? 512. Claro, y lo que pasa es que este es, ten cuidado, porque es, sí, porque es un 1 con puro 0 después. La parte host tiene que estar en 0. Entonces, no puede ser que, sí, pero también está mal eso. Está mal notado. Estoy viendo, ¿no? Mira, es el 0. ¿El de acá? Le ponen 1, 1 y después. El punto 0, exacto. Sí. Sí. Eso. Claro. ¿Qué hace esto? Que esto es absolutamente un drama para el administrador del sistema, pero si nos mantenemos en la línea de que
todo es igual, o sea que en el fondo es una gran super red asignada a mi institución. Desgraciadamente, después también nos dan ganas de, a la vez de que sea una gran subred para toda la institución, después nos dan ganas de tener subredes dentro de la institución. ¿Ya? Eso hace que en el fondo necesito dos máscaras, una máscara que es la común hacia afuera y una máscara hacia adentro que es como se secundaria. Pero una vez que lo defino, queda escrito en un libro, en algún documento por ahí, todo lo aprendemos de memoria y después no se cambia nunca más. ¿Ya? Pero el estar calculándolo cada vez es realmente una gran dificultad. Como les digo, yo al final tenía una calculadora que me decía, yo le daba los prefijos de la cuestión y él me decía, ok, son de tal rango, de tal otro, este es el prefijo de red, este es el prefijo de... Además, cuando configuran las interfaces y que se como uno hace en la casa, el problema entonces hay que ponerle la máscara, hay que ponerle el camino default, hay que ponerle el prefijo de red, no sé, todos son raros. ¿Ya? Pero alguno los calcula y sabe. La otra alternativa, dejar ahora 2 bits, o sea, este y dejar acá digamos, ese, y ahora yo podría tener acá 2 bits, entonces tengo ¿cómo se llama? Tengo que usar ahora 4 clases C contiguas, que van a ser, típicamente van a ser algo así como la red 0, la red 1, la red 2 y la red 3. ¿Okay? Entonces tengo la terminada en 00, la terminada en 01, la terminada en 10 y la terminada en 11. Y esas 4 clases C contiguas, yo ahora las puedo administrar como, de nuevo, una gran super red que tiene ahora 1024 hosts posibles. ¿Ya? Por supuesto, no tengo todas las combinaciones posibles, pero tengo todas las potencias de 2 posibles. ¿Okay? O sea, voy a armar una institución de 256, 255, no, 6. 256, 512, 1024, 2048, 4000, etc. ¿Okay? O sea, todas potencias de 2, lo cual a veces hace que siempre, igual se me pasa un poco la mano. Siempre me está pidiendo más que quiero, y en el peor caso estoy pidiendo el doble de lo que necesito, que no es que hacer, pero digamos mucho mejor que antes, que era 65.000 o 1.000, ¿no es cierto? O sea, o 255. Por lo tanto, es una muy buena solución al problema. ¿Ya? Y los asignadores de direcciones IP aplicaron este esquema, y si ustedes le pedían, le decían, ok, yo tengo una institución, tengo tantos computadores, mi plazo de crecimiento es tal y tal, el tipo me calculaba, me decía, ok, usted tiene 4 clases. ¿Okay? Por ejemplo, el SEC, alguna vez le pedí algo así, me asignaron, estas son unas direcciones 250 y algo, 240 y algo, que son un montón de clases C juntas, donde me asignaron 4 clases. ¿Okay? Y eso era bastante óptimo para el tamaño que estábamos tratando de tener. Y en los viejos tiempos me habían asignado una clase B. ¿Okay? Ya. Mira. Para que pensarlo. Ya. Voy a hacer que yo mismo escribí esas cosas. Ok, el tema de las máscaras y la aparición de las super redes y además la aparición de Version 6, en el cual escribir máscaras de este formato en Version 6, así, donde las direcciones son gigantescas, ¿no es cierto?, hacia la mega infinita, llevó a decidir que en realidad la nueva jerga, y de hecho en Version 4 se usa así ahora, o sea, solo los viejos como yo entendemos bien estas notaciones. La gente moderna, digamos, está usando esta notación, que es la misma notación que se usa para Version 6, pero que es exactamente equivalente, que significa, en el fondo, poner un número al lado, o sea, se pone el prefijo de red, o 0, lo que no corresponde, y se le pone un número, que en el fondo es la cantidad de bits en 1. ¿No? O sea, es como de qué largo es el prefijo de red. O sea, es como el número de bits que tiene de largo el prefijo de red, que sería equivalente a decir cuántos bits en 1 tiene la máscara. ¿Okay? Entonces, si uno cuenta esta máscara, por ejemplo, acá vamos a tener 8 bits, ¿no es cierto? Acá vamos a tener 8 bits, y acá vamos a tener 7 bits. ¿Okay? Entonces, en el fondo tenemos 8 más 8, 16, más 7, 23. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, contamos cuántos bits hay acá, decimos, ok, esto suma 23, y entonces ahora decimos, ok, esta es la dirección, 146, 83. Bueno, y en el fondo hay que tomar la versión en que este bit está en 0. ¿Ya? Porque acuérdense que 2 y 3, en este caso 2 y 3 están agrupados. ¿Ya?
2 es la que está en 0, 3 es la que está en 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, para la notación, lo que tengo que tomar es la dirección en 0. Así que una cosa que en la página. Digamos 2 y 0 por supuesto después, y le pongo slash y le pongo la cantidad de los bits que tiene el prefijo acá. ¿Okay? Entonces en el fondo la idea es mirar hasta acá, ¿cierto? ¿Cuál es el prefijo que llega hasta acá? Y después el sufijo todo en 0. ¿Ya? Curiosamente, hay que tener un poquito cuidado nomás de que cuando la máscara no es justo en borde de punto, no todo ese prefijo va a partir exactamente con esos números. Es súper raro, digamos. No sé por qué, pero para mí es rarísimo, porque estaba acostumbrado a las clases A, B y C, donde era clarito, ¿no es cierto? O sea, si decía este es el prefijo 14683, todos los números empiezan con 14683. En este caso, claro, todos empiezan con 14683, pero no todos empiezan con 2. ¿Ya? Porque como le robé bits al 2, 3 también va a pertenecer a ese rango. Y eso para un ser humano es súper difícil de ver, ¿no es cierto? Así que, 3 pertenece a ese rango, o sea, un 146.3.1 pertenece a ese prefijo de red o no. Uno habría dicho probablemente que no. ¿Ya? Un profe desgraciado les pondría problemas así en el control. ¿Sí? Dice, ok, pertenece a esta subred o a esta otra. Hay profes que les encanta eso. Ok, no te preocupes, a mí no me gusta. Además nunca sé cuál es la respuesta correcta. Lo cual no implica que no haya profesores que tampoco saben, igual lo preguntan. Ok, las subredes para lo que más sirven, extraordinario, es para que a mí me asignan justo el rango de direcciones que yo necesito y no sobreexplotan las direcciones, ¿no es cierto? O sea, en vez de asignarme 65.000 cuando necesitaba 1.000, me asignan 1.000. ¿Ya? En el peor de los casos me asignan 2.000. ¿Ya? La peor situación con las potencias de 2 es cuando ustedes justo necesitan una potencia de 2 más 1, ¿cierto? O sea, si ustedes necesitan 1025 hosts, les van a tener que asignar 2.000, digamos, ¿no es cierto? Las potencias de 2 no permiten contar de otra forma. Pero hasta ahí llega, digamos, no va a ser peor que eso. ¿Ya? Mi problema clásico en esta época fue que generé un problema aparte, que era otro de los que queríamos resolver, que es que las tablas de ruta me están creciendo mucho más que antes. ¿Ya? Si los routers no entienden CIDR y funcionan igual que antes, en el fondo significa que en vez de decir 146.83 es la Universidad de Chile y queda para allá, ahora mi router va a decir, oye, la 146.83 2 y la 146.83 3, las dos quedan para allá. Porque son dos clases C contiguas, pero parecen clases C independientes. Entonces, en la tabla de ruta puede tener 2 en vez de 1. Luego de la 1, si tengo, digamos, un buen prefijo, puedo tener, digamos, 255 rutas. Si yo de verdad quería una clase B, y se me acabaron las clases B, ya no es para mí, ¿no es cierto? Me asignaron 255 clases C, significa que en vez de poner una entrada en la tabla de rutas, tengo 255. ¿Ya? No es poco, digamos, ¿no? para mis pobres routers. Entonces, la idea fue decir, ok, vamos a tratar de a la vez hacer que las superredes sean entendidas por los routers. ¿Qué significa eso? Significa que el router va a saber que ese es mi prefijo y que esa es la marca. Ese fue un cambio mayor, porque implicó que el protocolo de ruteo de Internet, que era BGP algo, se transformó en lo que hoy día es BGP 4, y eso incluyó que dentro del protocolo de comunicaciones que usan los routers para actualizar sus tablas de ruta, siempre va el prefijo y la marca. ¿Ya? Y eso fue un cambio de protocolo, fue un cambio de software, fue mayor, digamos, y eso implicaba hacer un upgrade de todos los routers de Internet para que entendieran. ¿Ya? Lo bueno es que en realidad lo único que me importa que entiendan esto son los defaultless, estos que tienen toda la tabla de ruta de Internet en memoria, que son re pocos, están controlados por los tipos más importantes y por lo tanto ellos están muy motivados en hacer este cambio, así que ellos cambiaron el tipo. ¿Ya? Entonces ellos no aumentaron dramáticamente su tabla de ruta. El resto les podíamos dar tiempo. Si no les importaba y querían tener 255 rutas en memoria para la Universidad de Chile, el tipo podía y el esquema funcionaba. Porque efectivamente las 255 redes quedan hacia la Universidad de Chile y todo funciona. ¿Ya?
Y en la medida que el tipo upgradeaba el software, reducía su tabla de ruta y funcionaba mejor. ¿Sí? Pero no permitía que hubiera un pedazo del Internet que funcionaba a la antigua y un pedazo del Internet que funcionaba modernamente y no había problema. ¿Ya? Eso se llamaba factorizar las tablas de ruta en el sentido de que, qué sé yo, 4 clases C que están agrupadas, yo la quiero ver como una sola entrada en la red con un prefijo común y con una máscara que dice todas estas redes en una sola red y queda para allá. ¿Ya? Eso. Factorizar varias redes clase C con una especie de prefijo común, ¿cierto? Que es la red común. Ya lo hice. También lo dije. Hablo demasiado. Y en IP versión 6 después no quedaba ninguna otra opción. O sea, yo no puedo tener un router que hable IP versión 6 que no maneje protocolos de ruteo con máscaras y qué sé yo. O sea, en el estándar estuvo incluido desde todo. ¿Sí? La IP versión 6 está como ordenada como por continente, como decía usted. No. A ver, direcciones IP versión 6 hay tantas que incluso hay un rango de direcciones IP versión 6 reservado para asignarse ordenadamente en base a continentes algún día. Pero no aprendí, ¿no? Está ahí, y algún día a lo mejor lo terminamos haciendo. Pero hoy día principalmente se sigue... Ahora, se administró mejor que IP versión 4 en el sentido de que sí se asigna por prefijos, por operador, ¿no? En general, el Internet en general, la idea es que el dibujo, digamos, del Internet normal va a ser algo así como que tú tienes grandes, digamos, operadores centrales que están bien interconectados entre ellos. Gente tipo, qué sé yo, MCI, ¿no es cierto?, Sprint, en fin, distintos nombres en el planeta que realmente son grandes redes IP que están bien interconectados entre ellos. Y en general, todas las pequeñas redes, digamos, de país, ¿no es cierto?, o sea, supongan Telefónica, Entel, etcétera, están conectados a alguno de ellos, ¿ya? Que es con el que tienen su gran relación comercial. Entonces, desde el punto de vista ruteo, en el fondo forman parte de esa nube. ¿Ya? O sea, estamos como subsumidos en una nube más bien de quién es el que nos provee el acceso. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de un router acá que está acá, en realidad no le importa si mi computador está en Chile o está en Argentina, lo que le importa es si es de Telefónica o de Entel. ¿Te fijas? Y al final, entonces, el prefijo ese por continente, en vez de ser por continente, en el fondo es por proveedor. ¿Ya? Y eso sí funciona. O sea, en el fondo a este tipo se le asigna una especie de clase A gigante, diciendo que todas las máquinas que quedan por Welcome son 146 puntuales. ¿Okay? Y a todos sus clientes, o sea, y a Entel le asignará una clase B, ¿no es cierto? Y, okay, tú tienes 65.000 redes para tus clientes. Y él a sus clientes le asigna. Entonces, todo esto comparte el mismo prefijo. ¿Ya? Entonces, el sueño, en vez de ser por continente, ahora es como por proveedor. O sea, el ideal de este router es tener un prefijo por cada proveedor y nada más. ¿Por qué no funciona? Bueno, primero porque no lo hicimos desde el comienzo. Por lo tanto, están todas las redes legacy en el camino de las viejas direcciones que alguna vez alguien le asignaron sin ningún orden y que rompen todo el esquema. Pero más difícil todavía son, por ejemplo, las fusiones, las compras, las adquisiciones, las separaciones, etcétera, de las grandes compañías que tenían grandes direcciones IP que en alguna parte eran clientes de estos tipos. Entonces, mi problema mayor es cuando acá teníamos, qué sé yo, no sé, la Coca-Cola, porque alguien a quien nadie le puede decir que no. Bueno, McDonald's tampoco le puede decir que no. 146, 83.00. Entonces, en el fondo, este tipo tenía una dirección IP de Welcome Grande Mundial, qué sé yo, y el tipo, la Coca-Cola dijo, ¿sabes qué? Estoy preocupado por, no sé, por la redundancia, en fin, entonces me gustaría también tener una pata acá. ¿Ya? Y quiero usar las mismas direcciones. ¿Ya? Entonces, ahí es un desastre mayor, después lo vamos a ver en el esquema de ruteo, pero eso en el fondo implica, bueno, y peor aún, peor que eso es que el tipo en realidad diga, ¿y sabes qué más? Me aburrí contigo y ya no me conecto más acá, entonces ahora voy a estar conectado a no sé, Entel en vez de Telefónica, y me lleve mi direccionista. O sea, como nadie se atreve a pelearse con la Coca-Cola, le vamos a decir que bueno. ¿Ya?
ustedes no traten de hacerlo porque les van a decir que no, ¿no? Pero a alguien serio, digamos, le van a decir que no, se van a decir que bueno. Entonces, ¿cómo va a tener que hacer eso? Puede tener que poner un parche en la ruta, o sea, una excepción. En vez de llegar y decir, ok, aquí para adelante todas las direcciones, o sea, 146.1, 2, 3, 4, 5 hasta 256 son todas raras, y en el fondo todas van para acá, salvo la 1, y se llama una excepción el hecho que yo puedo decir, mira, 146 asterisco es para acá, pero 146.83 es para acá. ¿Ya? Entonces la regla es que el más explícito siempre gana. ¿Ya? Y eso hace que el algoritmo de búsqueda de tabla de ruta es re entretenido, pero en el fondo, mientras más específica es mi ruta, tiene prioridad sobre las rutas menos específicas. Entonces la idea es que si tengo una ruta 146.83 y tengo una dirección 146.83, tengo que usar esta. Y si tengo cualquier otra, entonces sigo buscando hasta que calce con un prefijo. Y digo, 146 y no es de las excepciones, entonces van para allá. Entonces lo que nos pasa hoy día es que estamos llenos de excepciones. ¿Ya? Las tablas de ruta al final no se achicaron tanto. O sea, al principio partió re bien, a medida que ha pasado el tiempo se ha ido complicando y está lleno de excepciones. Y son súper difíciles de manejar esas excepciones. También están las rutas alternativas, o sea, los tipos que se puede llegar por más de un camino. Entonces necesito varias entradas en la tabla de ruta que van a competir y etc. ¿Ya? Después vamos a ver el tema de ruteo, pero es muy extenso. Me pregunto si estoy materia para esta clase o no. Denme un segundo para entender lo que tengo que hacer. Voy a tomar ahí con Nunca en mi vida he sido tan ordenado con un curso de cosas. Para que sepan lo que se aprendió. Eso no está en los apuntes y debería estar en un buen plan, pero es más nuevo, pasó hace poco, entonces por eso no me alcanzó a ocurrir que había que agregarlo. Una cosa que está como entre subredes y superredes es el poder explotar el espacio de las clases A. ¿Ya? La idea fue, con subredes pudimos explotar mejor a las clases B, con superredes pudimos explotar mejor las clases C. Después de muchos años, ahora unos 5 años atrás, el espacio de clases C de verdad se empezó a acabar. ¿Ya? Entonces los tipos dijeron, ok, ¿cuál es el último recurso que nos queda? El último rincón de la mina donde todavía hay material que podemos explotar. Eso lo encuentra también la gente de la mina San José. Las clases A. ¿Ya? ¿Por qué no lo habíamos utilizado nunca antes? Porque la idea de explotar las clases A en el fondo es un mix entre los dos. Las clases A no son una superred, son muy grandes. Son más bien subredes, pero asignadas a lugares distintos en Internet ahora. ¿Okay? O sea, es esto, pero vamos a violar la regla de que están todos en una sola organización y están todos con conectividad interna. ¿Ya? Entonces nunca nos atrevimos, porque eso solo se podía hacer una vez que todos los routers del Internet intercambiaran máscaras y entendieran los nuevos protocolos. ¿Ya? Pues pasó mucho tiempo hasta que alguien se atrevió y dijo, ok, vamos a empezar a asignar. Y existen hoy día prefijos que son en realidad clase A que no son clases A. O sea, en el fondo es agarrar, la clase A es digamos, una dirección con 11 punto algo, y en el fondo lo que vamos a hacer es que la dirección 11.1 se la vamos a asignar a una organización, la 11.2 se la vamos a dar a una organización nada que ver. O sea,
vamos a hacer como subredes, pero a organizaciones distintas. ¿Igual? Lo cual significa que si alguien se confunde y cree que eso es una clase A y rutea como antes, ya no va a funcionar. ¿Ok? O sea, esto ya no es compatible hacia atrás. Las subredes y las superredes de clase C eran compatibles para atrás. Si yo tenía un router que no tenía idea del cambio que habíamos estado haciendo, funcionaba igual. Era ineficiente, pero funcionaba igual. Ineficiente porque gastaba más espacio en la tabla de ruta. Nada. ¿Ya? Este no. Este yo tenía a partir de la base que todos los routers de internet entendían lo que estábamos haciendo. Se demoraron montones de años en atreverse. Finalmente partió y hoy día existe y funciona súper bien. Entiendo que no hubo ningún problema, o sea, que no se detectó. Se asustaron antes, estuvieron un montón de rato revisando que no quedara ningún desastre. Y entraron en explotación en los backbones y eso sin ningún problema. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos clases A subneteadas, pero en el fondo eso se considera parte de las superredes en vez de las subredes, en el sentido de que están subneteadas a distintas organizaciones, no en ese concepto de dentro de la misma organización. ¿Ya? Entonces casi logramos estar en un mundo sin clase. ¿Ya? Cuando todas las direcciones IP son iguales hoy día, lo que uno hace es mirarle la máscara nomás y en el fondo el ideal es ignorar si esto es una clase, me da lo mismo. Lo único que me interesa es dónde están los bits de red y dónde están los bits de host. ¿Okay? ¿Y la máscara se envía, cómo se envía? Es dentro del protocolo ruteo. Cuando tú armas en el fondo el router, lo vamos a ver después en el protocolo ruteo, pero ya que preguntaste, te lo buscaste, el router en memoria tiene acá el IP de prefijo de red, la máscara y el gateway del fondo, que es para donde tenéis que ir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso este del 146, la idea es que este iría algo así como 146.000 y la máscara sería 255.000 y el gateway sería no sé qué. ¿Ya? Y después tendrías la 146.83.00 y tendrías la máscara 255.000. Y tendrías otro gateway. Entonces la idea es que cuando yo recibo un paquete IP que tiene un prefijo que dice 146.83.41, yo no tengo idea cuál es la máscara que tengo que aplicar. ¿Te fijas? Lo que tengo que hacer es buscarla aquí. ¿Ya? Y ahí entonces es donde juega, que en el fondo ese paquete tiene un match, si tú quieres, con estos dos. ¿Cómo se busca el match? Al buscar en la tabla, busco la máscara, se la aplico y comparo con ella. ¿Ya? Y mi problema entonces es que esa máscara se la aplico con este y calza, esa máscara se la aplico con este y calza. Entonces tengo una dirección IP de destino que tiene más de un match. ¿Okay? Entonces ahí lo que hago es elegir la más específica, o sea, la máscara con más bits primero. ¿Ya? Entonces, si piensas cómo implementar eso en un programa, no es trivial. ¿Ya? Porque en el fondo tampoco se trata de hacer una búsqueda lineal. Entonces tengo 300.000 redes en memoria, digamos, tengo que hacer una búsqueda más inteligente que lineal. No es fácil dado el hecho que en el fondo tengo que igual mantener la idea que las máscaras más específicas son primero. Y que yo no puedo comparar sin saber cuál es la máscara. Entonces es entretenido, es un algoritmo de encuentro. Ya. Perdón, lo que tú preguntabas en realidad, eso es lo que el router tiene en memoria. ¿Cómo aprende eso el router? La idea entonces es que ahí es un protocolo de ruteo, que es de tipo grafo, ¿no es cierto?, descubrimiento de los vecinos, en fin, donde la información que se intercambia es, mira, yo sé que este prefijo de red con esta máscara queda para allá, y se lo manda a mi vecino para que él aprenda que yo sé eso. Y él decide, ok, si él sabe para dónde queda, entonces yo ahora es a ese vecino que tengo que ir, y estoy a distancia uno más que él, ¿no es cierto?, y entonces voy mandando los caminos más cortos y este tipo de cosas. Lo que importa en el protocolo es que antes yo mandaba nada más que el prefijo. ¿Cachai? Porque como era clase A, clase B, clase C, era autocontenido. Hoy día todos los protocolos obligan a que yo mande el prefijo más máscara. Que eso es mi verdadero prefijo hoy día. ¿Vale? Como tenemos unos buenísimos segundos, les quería mostrar la tarea 2. Sí, es preciosa. Entonces, vamos a hacer un poco de espacio fuera con el curso. A todo esto, vamos
vamos a tratar de tener clase auxiliar mañana para esta parte del curso, y en particular sobre el tema de la tarea, para que traigan todas sus preguntas. Pero no he verificado, o sea, revisen un curso hoy día a la tardecita. Porque estábamos casi de acuerdo con el auxiliar, pero todavía me quedaba que entendiera la tarea. Bueno, de riesgoso. Ya. Entonces, la idea es que acá está la tarea 2. Entonces, si en este corremos nuestro servidor, claro, si lo quiero correr, bueno, servidor sería más fácil. Aquí lo encuentro con entonces, corremos un servidor, corremos el orden, en realidad no va a afectar porque el multiplexor no trata de conectarse con el servidor mientras no le reciba el requerimiento, pero es más fácil entenderlo en orden. Corremos el multiplexor server acá, corremos el multiplexor client acá, que es lo que ustedes tienen que hacer, y corremos el TCP client acá. Entonces, digamos, mucho más lo que hubiera ahí arriba, mucho más lo que hubiera ahí, cosas todo el tiempo parece ser. Ya, casi. Ya. Tenemos el servidor corriendo ahí, el multiplexor corriendo acá y el cliente corriendo allá y el verdadero cliente allá. Entonces, lo que estamos haciendo es, y todo en la misma máquina, por supuesto. Entonces, mi comando, como en general todo el desarrollo lo hago desconectado de internet, me sale más fácil. La idea entonces es que creamos un servidor que está haciendo accept y está bloqueado esperando una conexión. Entonces este es el TCP server. Tenemos un MP server. En realidad este no está conectado a nadie. Este está en un accept también, esperando a alguien que se conecte con él. Creamos el MP client, que no hace nada. Bueno, sí. En realidad es nuevo variable, si usted probablemente él debería conectarse desde ya con él, ¿no? Y finalmente lo que todavía no hacemos es correr el TCP client, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es rápido, así que tienen que estar atentos. Lo que va a ocurrir es que el TCP client se va a conectar al MP client, ¿ya? Como creyendo que es el verdadero servidor. El MP client entonces va a enviar un paquete de conexión y le va a asignar conexión A, que siempre parte desde la A. El MP server va entonces a conectarse al TCP server, que va a hacer un fork y le va a crear un icono especial para él, y va a quedar entonces conectado con un servidor, ¿ya? Y de ahí para adelante, entonces, si yo le digo, por ejemplo, ping 10, entonces el tipo este me va a encapsular el ping 10 en un paquete raro que va a decir, ok, este es un paquete de datos, es para la conexión A, y dice ping 10 new line. Este tipo de acá le va a sacar el datos A para decir es para la conexión A y va a enviarle ping 10 new line. Entonces el servidor, como buen servidor, me va a responder ping 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 9. Y eso va a ir acá de vuelta encapsulado en un lindo paquetito que dice, ok, datos para la conexión A, le va a decir ping 0, new line, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo entonces le va a sacar el header y va a mandar de vuelta el ping 0, bueno. ¿Ya? ¿Quieres verlo? Una pregunta. Sí. ¿En dirección al servidor se encapsula? Las dos direcciones. O sea, todo este tráfico es encapsulado. Ah, ya. Acá. O sea, esto es un mundo encapsulado. Ya. ¿Ya? Y el encapsulamiento es igual para los dos lados. Yeah. ¿Ya? La única diferencia es que de este te encargáis tú, o sea, tú encapsulas para allá, yo encapsulo para acá, pero tú igual tienes que desencapsular lo que yo te envío. Entonces al final haces las dos cosas. ¿Ya? Y tenemos que estar de acuerdo en cómo se hace, porque si no, no vamos a entender nada. ¿Ya? En cambio, estos dos
son iguales a antes. O sea, lo que circula por ahí no hay ninguna diferencia con lo que hicimos para la tarea. Profe, ¿Sí? en el enunciado de la tarea dice que los paquetes que ya están en cápsula, los paquetes ¿Sí? tienen un tamaño máximo limitado a 700 bytes. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero enviar o recibir el termcap? Tienes que enviar varios paquetes de 700 bytes. Hay que ir fragmentando. Sí. Ya. Ahora, son 700 antes de framing, digamos. Amplio, claro. Sí. Entonces, los paquetes que de verdad van en el Son encapsulado son un poquito más grandes. Pueden llegar a ser hasta el doble, porque si fueran puros caracteres escapables, tienes que agregar escape para todo. Entonces, se puede multiplicar casi por 2 ese 700. Pero el layer físico mío está preparado para eso, digamos. O sea, tú puedes recibir paquetes más o menos grandes. ¿Ya? Entonces, demo. Estoy ahí. TCP Client. Entonces, pues tengo sin debug y lo otro seguramente no voy a decir nada. Y entonces, si uno hace Fortune, por ejemplo, ok. Parece que encapsulé el propulsor. Lo hice demasiado bien. Bueno, si tenía una opción de debugging, el server lo dejé solo, ¿no? Pero en mi viejo tiempo el server hablaba yo. Está conectado a un D. Se conectó al red. Se conectó al es que le dice al cliente, le dejé al cliente que le dejé a usted. Entonces hay que decirle, en mi viejo tiempo que sabía lo que tenía. Tengan un solo cuidado cuando hagan la demo. Uno es esa, que por supuesto que en realidad el cliente se conecte al red y no pase por los multiplexores de usted y usted va a estar feliz porque todo funciona y en realidad no ha hecho nada. Y la otra es que TCP Client funciona tanto si se conecta al multiplexor como si se conecta directo al servidor. O sea, incluso en localhost. O sea, si ustedes le dicen TCP Client en localhost al port del servidor, que era el 2000, si mal no me equivoco, todo va a funcionar y van a ser felices, van a decir, tengo lista la tarea, todo funcionó y me resultó la primera, y en realidad nunca pasaron por los multiplexores de ustedes. O sea, es re fácil equivocarse, probar todo, decir está todo bien, y en realidad no haber hecho nada. Entonces, pónganle hartos mensajitos al MP Client para estar seguros que ustedes le están generando datos y están conectándose con él y qué sé. Entonces, dijimos 2000, 2001, 2002, digo solo lo que puedo funcionar. Sí. Sí. No vuelve. Entonces, era, ¿se acuerdan del museo o no? Era, ese es 2000, este es 2002 y este es 2000. Espero estar pensando coherentemente con lo que pensé anteriormente. Ya, ahí sí. Ya, y si matamos este y le decimos menos L out. Ya, es 2001, 2002 y el otro 2004. Entonces, este está bien. Este, y luego este 2005.
interface. Si pudiéramos ver todas las ventanas sería muy fácil. Ok, entonces lo estamos haciendo que el MP Client se conecte en el camino. La opción esa de log es genial, ¿ya? Es lo mejor que he inventado en mi vida. Ustedes le ponen que un nombre de archivo y en ese archivo tira absolutamente todo lo que escribe en el socket de multiplexación y absolutamente todo lo que recibe desde el socket de multiplexación. Porque entonces ustedes pueden ver en clarito exactamente lo que se conversó entre los dos multiplexadores, que es lo que ustedes tienen que implementar. ¿Okay? Entonces, es re fácil, no sé si es fácil, pero es mucho más fácil que si no hubiera nada, ¿no? Y era la tarea que di la vez pasada que entonces ustedes hacen un Fortune, por ejemplo, o hacen un cat de TemCap, bueno, sí, mejor, y digámosle quit, y entonces, y además en mi salida out, le voy haciendo flush cada vez que tiro algo de modo de poder llegar y matar al tipo y que esté adentro, digamos, del archivo en la salida. Entonces ustedes pueden mirar out ahora con calma. Y hice una bonita muestra de el archivo bitácora, digamos. Acostúmbrense a la sintaxis y a entenderlo. Lo que hice fue que hay una especie de línea en blanco entre medio para tratar de que hay una especie de parsing de lo que está pasando, porque han hecho el paquete de también. El menor mayor dice estos son los paquetes que van en una dirección y el mayor menor al revés son los que vienen para el otro lado. O sea, unos son las idas y los otros son las vueltas, ¿no? La idea era algo así como que el mayor apuntaba como para allá, como este cliente. Entonces el mayor va hacia el servidor y los menores son los que llegan desde el servidor, ¿no? Pero más bien cosa de costumbre, no más problema. Entonces al principio lo que yo envío es el paquete de conexión, después envío el paquete de Fortune, o sea el comando, ¿no es cierto? Diciendo que son datos y aquí va F con un new line y el E que es el end of packet. Y después viene la respuesta, que es la salida del Fortune, donde se fijan que las letras A tienen que ir escapadas, las E. Por supuesto, E ya está elegido de modo que sea un buen protocolo, habría elegido un start of header y un end of packet que fueran poco frecuentes, ¿no es cierto? Pero está elegido a derecho para que ustedes tengan que trabajar. No puedo probar el protocolo que es bueno. Entonces la idea es que haya hartas E y hartas A en el texto, ¿no? Y el mismo protocolo que ustedes ya conocen, no necesariamente las cosas vienen en los paquetes como uno esperaría, les agrupan a los sockets, ¿no es cierto? O sea, en realidad son varias writes que hizo el servidor, son varias líneas. Y puede ir cortado en absolutamente cualquier parte. En forma natural, típicamente viene cortado en un new line, pero podría venir en cualquier lado. O sea, ustedes no esperen que las respuestas les lleguen exacto donde ustedes esperan. Estos son buffers que tienen que ir llenando y los van parseando después, digamos, ¿no? Podría llegar un paquete, ¿cómo se llama eso? Encapsulado, o sea, no necesariamente va a terminar con un end of packet lo que ustedes reciben, ¿ya? Normalmente va a ser así, pero no es siempre eso, no se confía. Y de hecho, después probablemente en el TemCap nos va a ocurrir de repente, porque ahí se baferea mucho más, digamos. Entonces, lo que tú preguntabas era: este es un paquete grande, de 700 bytes, ¿no? Es un paquete de datos grande, que está todo ahí, hasta acá, que viene con su bonito paquete. Después viene el siguiente de 672, anda a saber por qué tiene 672. Y después otro de 700. A ver si encuentro. Okay. Normalmente funciona bien, de que en realidad que efectivamente lo que llegó, digamos, por el socket efectivamente era un A. Lo que sí puede pasar es que encuentren, va a ser difícil verlo, pero podríamos encontrar un paquete de datos adentro mezclado con otro. Si les encuentro uno para la demo.
general funciona. En general funciona. O sea, en el fondo tienen un paquete de datos, terminan en E y ahí se acabó el... O sea, yo justo leí hasta dos paquetes, de lo que me hizo Flush en algún momento, ¿ya? Pero, y les insisto, bien podría ser que acá le llegara un paquete más chico de datos, que acá al medio se acabara y después empezara otro, y todo esto estuviera en un solo read del socket. No esperen que los frames les van a llegar como a un lado en write y al otro en read, no necesariamente uno lee exactamente como una espera. Ok, ahí tienen para divertirse. Creo que el servidor en redes, no sé qué, todavía no lo estoy corriendo, así que bueno que me acordaron. Voy a echarlo a andar para que puedan jugar, pero el servidor va en la idea es que también lo puedan correr localmente, digamos, para hacer pruebas. O sea, el localhost todo eso debería funcionar, ¿no? Ya, ¿vieron esa? Ese es cerrado. Después voy a tratar de prepararles una clase extra porque no está contemplado en la materia de toda la discusión que hay en torno a esas direcciones IPv6. En realidad una dirección IPv4 encapsulada en una dirección IPv6. Y es muy bonito, pero ha sido un poco molesto. Ya. Revisen el curso hoy día en la nochecita para que no se peguen la carrera a la clase, si es que no hay. Pero en teoría debería haber. Así que luego lo vamos a hacer a auxiliar de que no era tan... ¿Quién? Daniel Robert, un chico que trabaja conmigo en el laboratorio. No conseguí ningún lugar que quisiera hablar.